Gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos al Peso del Peso, este espacio donde abordamos temáticas económicas aquí en el canal Telemedellín. Comenzamos hablando de vivienda en nuestro país y es que según cifras recopiladas por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz en Colombia, pues precisamente en lo que va corrido de este 2023, la venta de la vivienda usada se ha incrementado en cerca de 10%. Eso es un dato importante teniendo en cuenta que para el 2022 esta solo creció en ese mismo periodo en un 1%. Y si se compara con las cifras entregadas por Camacol, tenemos en cuenta que la vivienda usada en Colombia durante el primer trimestre del año ha decrecido en cerca de 25%. Según el gremio, según Fede Lonjas, estamos hablando que en el mercado colombiano hace falta stock de vivienda usada. Esta es precisamente entre los rubros de 300 y 700 millones de pesos. Además de superar las expectativas del mercado, la inflación en Colombia para el pasado mes de marzo volvió a ser la más alta desde marzo de 1999. Esta todavía no encuentra su techo, aunque los analistas aseguran que pronto vendrá. Por otra parte, las familias colombianas han tenido que hacer maromas para poder comer. Incluso muchas de ellas han tenido que eliminar una o más comidas del día debido al alto costo de los alimentos. En Noticias Telemedellín, en el Peso del Peso, preparamos un especial denominado Lo que la inflación se comió y hoy queremos compartirlo con ustedes. Inflación. Te lo explico con huevos. En 2017, un huevo podía costar aproximadamente 250 pesos. Con un salario mínimo, que para ese entonces estaba en 737.000 pesos, podíamos comprar los colombianos 2.938 huevos. Hoy, el mismo huevo tiene un valor aproximado de 600 pesos. Con un salario mínimo de 1.160.000 pesos, los colombianos podemos comprar 1.933 huevos, es decir, 1.000 huevos menos. En general, a los colombianos nos resulta un 13,28% más caro vivir en el último año, el alza de precios más alta de este siglo. Y el tema con los alimentos es más preocupante, pues su precio se ha incrementado en más de 24%. Bueno, pues nosotros como familia lo que estamos haciendo es que estamos suprimiendo el desayuno. Acá no se desayuna. Para el almuerzo tratamos de que sea pues como lo más reducido, de pronto sí arroz y huevo, de pronto se alcanza para un maduro, pero no es como un almuerzo pues muy reforzado para sabiendo que ya venimos de no desayunar. Luego ya la comida pues si se alcanza para comprar una libra de carne que en realidad está costosísima, entonces de pronto en la comida puede haber una proteína, más no todos los días la hay. El mercado ahora se me ha incrementado el doble. Compro lo más favorable y ya se compra más poco. Bueno, es una realidad que en el país, digamos, el costo de vida ha subido. Yo primero a la tía le daba, digamos, X cantidad de dinero y con eso le alcanzaba para el mes. Ya ese X ya no alcanza ni para los 15 días. O sea que tocó triplicar para poder, digamos, aliviar y subsanar los alimentos que se consumen acá en el mes. Observamos que después de la pandemia, debido a la crisis de contenedores, a la fluctuación que ha tenido la tasa de cambio, pues empezamos a experimentar a partir del año 2021 unos niveles de inflación que fueron en ascenso y debido a diferentes factores que ocurrieron en la pandemia y que empezaron a tener impacto después de la pandemia, es cuando empezamos a evidenciar ese incremento tan fuerte en los altos niveles de inflación. Ninguna familia le puede hacer el quite a los productos caros. Si bien las ventajas de las tiendas de barrio es que el llamado menudeo y la confianza con los tenderos puede salvar al menos una de las comidas al día, los productos inelásticos
pueden encontrarse por los mismos precios en diferentes tiendas y minimercados de la ciudad, aunque 300 pesos para algunas familias sí hacen la diferencia. Llevo 27 años con esta tienda. Yo empecé vendiendo el revuelto, vendiendo las cosas. La misma gente fue la que me empezó a hacer la tienda porque me decían, venda arrocito, venda papel higiénico, venda esta cosa. Entonces la misma comunidad fue la que me hizo que yo fuera creciendo más y más. Sí, empezamos el año con los precios altos. No lo esperábamos, pero sí, realmente ha subido mucho todo. Como los huevos, la carne, mucha, la dulcería. Sí, siempre se quejan, pero sin embargo llevan las cosas. ¿Por qué? Porque como yo trato de tenerles aquí todo un poquito, por eso me dicen de todito. Como ustedes pueden ver, la tienda es pequeña, pero fui reconocida por lo que yo le puedo servir a la comunidad. Por ejemplo, vienen a comprar la panela, no tienen la plata completa para comprar la panela. Le vendo una panelita pequeña, que 2 pasticas de chocolate, que por ejemplo la librita de arroz, el frasquito de aceite pequeño porque no tienen pal grande, que llevan el arroz, la cebolla, el tomate, todo de a poquito. Entonces yo le aporto mucho a la comunidad y al igual ellos vienen por su fiado, porque todo tendero pues fiamos y si no hay el fiado pues... La verdad ha sido una situación súper compleja para nosotros porque esto pasó a ser un negocio que normalmente tenía subas cada año, a ser un negocio donde cada semana tenemos que revisar cada factura para darnos cuenta del incremento. Nos ha tocado buscar muchos mecanismos, muchas maneras de poder resolver esta situación y enfrentarnos a todo esto que está pasando post pandemia con el tema de la inflación en los productos. Buscar proveedores nuevos, buscar proveedores con los cuales podamos trabajar con costos diferentes, entonces estar rotando y estar en una búsqueda constante, y es que en el día tenemos un promedio de devoluciones de 15 a 20 días. Una persona se acerca a pagar al punto de pago y la plata no le alcanza, tienen que devolver los productos. Pues las familias definitivamente se han tenido que reinventar para que les pueda alcanzar el dinero que tienen para pagar esos gastos básicos, y entre esas estrategias que han tenido que hacer en su día a día para que la plata, el dinero les pueda alcanzar para hacer mercado, pues hemos encontrado que el consumidor es un consumidor que se ha vuelto infiel. Entonces ya no se casa con las marcas tradicionales, sino que recurre a otras estrategias, entre ellas, por ejemplo, los productos marca propia. Lo que realizan a la hora de mercar son diferentes estrategias precisamente para que ese mercado les alcance. Muchos de ellos incluso están comprando menos cantidad y están comprando realmente lo necesario. Según la más reciente encuesta de pulso social del DANE, 1/4 de la población colombiana consume 2 comidas al día. Aunque la cifra de las familias que dicen consumir 3 comidas al día aumentó, la pregunta está en la calidad de esos alimentos que están consumiendo. Ahora lo que no se puede comprar es la carne, es porque está demasiado cara. Por ahí huevitos así, comprar uno de que un huesito para sustancia, ¿entiendes? Para hacer la sopita, de vez en cuando para ahí un pedacito de carne que de pronto sí o no. Con esta subida de precios, pues a nivel general, estamos viviendo mal. Porque como le digo, si uno compra arroz, no puede comprar carne. Muchas veces a veces no alcanza ni para un frutiño, porque la fruta está también inalcanzable. O sea que uno ya no puede hacer jugo. Lo que sin duda esto ha conllevado a que, obvio, las familias tengan que comer menos cantidad de comidas al día, que tengan que disminuir la porción de alimentos que consumen. Entonces muchas de esas familias desayunan, almuerzan, pero no cenan porque no les alcanza. Entonces eso ha llevado también
a que allá, por ejemplo, allí se presente ausencia de proteína y se tenga que recurrir a otro tipo de alimentación que no cumple precisamente con esas características nutricionales, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud con respecto al tema. Esperamos que en el primer trimestre de este año, pues la inflación todavía siga al alza, pero esperamos que encuentre techo y que sobre el segundo, tercer y sobre todo en el cuarto trimestre del año empecemos a tener un descenso importante donde los hogares empiecen a sentir un alivio en sus bolsillos. En definitiva, no solo comer, sino vivir hoy en Colombia resulta más costoso. Y aunque según los analistas probablemente lo peor en temas de inflación ya pasó, esta es una realidad a la que tendremos que adaptar. Después de ver lo que la inflación se comió, es momento de hacer una breve pausa aquí en El Peso del Peso. No se muevan, ya viene más información y toda la actualidad económica. Gracias por continuar con nosotros. Hemos visto que en las últimas semanas el comportamiento del dólar ha tenido una tendencia a la baja. Consultamos con diferentes expertos y aquí en El Peso del Peso les queremos compartir cómo aprovechar esta tendencia bajista. Si el precio del dólar disminuye en relación con el peso colombiano y usted en la actualidad tiene deudas con tarjetas de crédito en esta moneda extranjera, eso significa que tendrá que pagar menos para saldar su deuda en dólares. Estas son algunas recomendaciones para aprovechar la baja que ha tenido esta divisa. Aprovechar si tengo deuda en dólares para pagar justamente y hacer abonos si tengo la capacidad en este momento y no esperar a que la fluctuación posiblemente se incremente en los próximos días y vuelva la deuda a estar más costosa que al inicio de este año. ¿Cómo más puede aprovechar esta disminución en el dólar? Según los expertos, este puede ser un buen momento para comprar dólares, iniciar un ahorro y tener unos dólares guardados para actividades futuras. En el hogar, si necesito artículos tecnológicos, es momento para comprarlos, obviamente no en stock nacional, porque van a estar a precios de dólares de los meses anteriores, sino con una compra internacional donde efectivamente sí aprovecharíamos el precio que está más bajo en este momento. Otra recomendación que realizan los expertos con la caída de la moneda estadounidense es para aquellos que tienen actividades agrícolas, pues pueden aprovechar para importar algunos elementos que están a un menor precio y con eso tener menor costo en la producción. La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO dio a conocer cómo estuvo el comportamiento del sector durante el primer trimestre de este 2023. Lo hizo mediante su encuesta Bitácora Empresarial. Esta tuvo diferentes resultados. El 52% de los comerciantes aseguró que sus ventas se mantuvieron igual que en igual periodo del año 2022. Sin embargo, un 25% reportó disminución y un 23% aseguró que sus ventas aumentaron. Según FENALCO, el primer trimestre del año estuvo marcado por la desaceleración de la actividad comercial. Estos resultados obedecen, según el gremio, a la persistencia de la inflación que ha afectado el consumo, las protestas en el país, además de los costos logísticos. Que las ventas del comercio durante el primer trimestre de lo corrido de este 2023 cerraron a la baja. En marzo, por ejemplo, el 77% de los empresarios vio disminuir sus ventas o por lo menos permanecer iguales en un momento inflacionario, lo cual quiere decir un decrecimiento. Según la encuesta realizada por el gremio, el clúster de la moda liderado por las confecciones señaló que ante el aumento en los aranceles de productos importados de Asia, ha reajustado sus precios al alza. Causa especial preocupación ver el incremento de los costos del vestuario, especialmente la ropa importada, que como dijimos en su momento, el incremento de los aranceles del 40% está generando una mayor carestía en el rubro de vestuario para los colombianos. FENALCO indicó que los comerciantes activaron descuentos para animar a los compradores, permitiendo atenuar el desplome en las ventas. Un sector que obtuvo en este trimestre resultados positivos es el de perfumería y cosmética. Es que a propósito de este tema, quisimos también averiguar con los comerciantes del centro de la ciudad de Medellín cómo estuvo su primer trimestre del año. Eso nos contaron.
Gran parte de los comerciantes del centro de Medellín transforman sus negocios para aplicar y activar ventas de temporadas como la escolar. Situaciones como esta permitieron que el primer trimestre del año tuviera resultados más aceptables para estos comercios. Una de las temporadas más importantes en el centro de Medellín es la estudiantil, la de todos los papeleros. Esta temporada siempre marca un hito importante en la economía para el centro de Medellín porque permite de alguna manera darle continuidad después de esa temporada tan importante que es el último trimestre del año 2022. Sin embargo, algunos empresarios de este sector aseguran que debido a protestas sociales, daño en las vías del país y las diferentes reformas del gobierno han generado incapacidad de poder relacionarse, hacer nuevos negocios o tener inversión. Hemos tenido que dinamizar profundamente en el tema de exportaciones para poder cumplir con nuestros objetivos presupuestales. En las exportaciones, hoy el mundo ve a Medellín, a Colombia, como una gran opción en temas de fabricación y ahí tenemos grandes oportunidades. Empresarios del sector moda han manifestado que el arancel del 40% sobre el producto terminado los ha hecho más competitivos ante grandes marcas que se importan en el país, propiciando que empresas que antes importaban producto terminado busquen fabricantes nacionales para desarrollar sus productos. Dentro de las estrategias que han tenido que adoptar muchas familias colombianas para poder mitigar el impacto que ha tenido la inflación dentro de su economía familiar, ha sido que al momento de visitar un restaurante ya no den la misma cantidad de propina a quienes los atienden. Esto lo identificó la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, quien dijo que durante el primer trimestre del año la disminución de la propina se ha dado en un 25%. Para muchos colombianos salir a comer es un buen plan, sin embargo se han visto obligados a no dejar propina voluntaria o disminuir esta a los meseros que los atienden, así el servicio y la comida sean de alta calidad. En lo corrido de 2023, tanto el consumo como la asistencia a restaurantes ha caído el 24%. Esto tiene un impacto directo en el pago de propinas porque es el precio de referencia para premiar el trabajo de los equipos de servicio. Cuando se analiza por ciudades el porcentaje promedio de cada propina, este ha bajado entre 1 y 4 puntos porcentuales. En Medellín, por ejemplo, se ha tenido un retroceso de 3 puntos porcentuales, pasando de 20 a 17%. La propina para nosotros es más o menos como el 7% de las ventas. En los últimos meses, que estamos hablando marzo, febrero, ya este porcentaje se ve reflejado más o menos en un 5%. Entonces uno ve que sí es como un asunto pues como delicado y que sí está pasando algo. Digamos que los estándares de servicio y todo pues siguen ahí. Según ACODRES, para el primer trimestre del 2022, el ticket promedio de una persona que visitaba un restaurante era cercano a los 224.000 pesos. Sin embargo, para el primer trimestre de este 2023 ha presentado una reducción y se ubica en promedio en 180.000 pesos, con una disminución del 19%. El 67% de esos empresarios tuvo que haber incrementado su costo o su precio final al consumidor y también nos dicen que estos incrementos rondaron en un 10% aproximadamente. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto impacta el precio final de nuestro servicio y de nuestra asistencia a los establecimientos nocturnos. Cabe recordar que la inflación anual para el rubro de restaurantes y hoteles para marzo del 2023 se ubicó en 18,67%, siendo una de las categorías con mayor repunte. Camacol reveló los resultados del mercado de vivienda nueva para el primer trimestre del 2023 e indicó que la desaceleración en la venta de vivienda es una realidad, especialmente en la vivienda de interés social. Se agudiza la contracción de las ventas de vivienda en Colombia. El dato trimestral para el caso de las viviendas de interés social confirmó la desaceleración del sector, pues de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, en ese periodo se comercializaron 21.728 unidades. Estas viviendas vendidas en el primer trimestre del 2023 representan una contracción del 58% en el mercado según Camacol. Si se compara marzo del 2023 con marzo del año pasado, tenemos que la contracción es aún mayor, del 61%, una cifra que no se registraba desde el año 2013. El nivel de ventas de marzo es crítico, permite decir que se acentúa
la contracción en las ventas de vivienda de interés social y nos sitúa en niveles incluso inferiores a los que experimentamos durante la pandemia. Según el gremio, la caída de la BIS no tiene precedentes con la crisis que ha enfrentado el país en la última década. De hecho, se está vendiendo menos que en la crisis subprime, conocida como la crisis de las hipotecas, que se vivió en el país en 2008 y la del petróleo en 2014. Según Camacol, la vivienda de interés social nueva en el país participa con cerca del 72% del mercado nacional. Importante el anuncio del presidente Petro en este contexto, donde era necesario también tomar cartas en el asunto, y le agradecemos al gobierno del presidente Petro por incorporar el programa de vivienda y tener en cuenta esa adición presupuestal que esperamos que en un mes, cuando nos volvamos a ver acá, tenga un panorama muy diferente. Camacol registró que para el primer trimestre del año, 13 de las 20 principales ciudades del país registraron contracciones en las ventas de vivienda de interés social superiores al 50%. Para Antioquia la cifra fue del 52%. El Ministerio de Transporte publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca fijar costos mínimos en las vías del país para el transporte de carga. Eso intervendría 5 principales vías de Colombia. Las principales vías de Colombia tendrían costos mínimos de movilización de transporte de carga, así como valores a pagar por horas adicionales. Esto se podría dar en el país debido al borrador de resolución que prepara el Ministerio de Transporte para las rutas Buenaventura-Bogotá, Buenaventura-Medellín, Barranquilla-Bogotá, Santa Marta-Bucaramanga, Cartagena-Bogotá. En el documento, el Ministerio asegura que se considera necesario intervenir las rutas citadas en ambos sentidos con el fin de mantener el equilibrio entre los actores de la cadena de transporte de carga y el justo valor del costo mínimo de operación. Además, resulta importante monitorearlas mensualmente para definir la necesidad de mantener o terminar la intervención, sin perjuicio que estas rutas puedan ser objeto posteriormente de nuevas intervenciones. De acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, esta decisión implicaría revivir la tabla de fletes que dejó de existir hace más de una década en Colombia y tendría nuevas implicaciones en la inflación del país. Antes de pensar en establecer tablas de fletes, tarifas que son como controles de precios que anulan la oferta y la demanda, repito, en una coyuntura donde lo que necesitamos es bajar los costos logísticos para combatir la inflación. Según lo detalla el documento, la razón para tomar esta decisión es que en promedio el 35,64% de las rutas evaluadas están pagando por debajo del costo mínimo publicado en el Sistema de Información de Referencia sobre Costos de Operación. Un acuerdo para fortalecer el comercio exterior fue firmado entre Colombia y Estados Unidos. Con este se fortalecerían productos agrícolas y también de manufactura y la industria del vidrio. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informó que se firmó el acuerdo de reconocimiento mutuo entre dos programas de Colombia y Estados Unidos. Con este se beneficiarían productos como flores, banano, café, hortalizas, aceite de palma, confitería, manufactura y vidrio. Primero, reforzar las medidas de seguridad contra delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y contrabando de mercancías y armas. Segundo, fortalecer la cadena logística, es decir, los procesos de almacenamiento, transporte y distribución. Tanto las empresas exportadoras como los operadores económicos autorizados tendrán facilidades para el ingreso de mercancía a Estados Unidos, así como los exportadores estadounidenses hacia Colombia. Este es un anhelo cumplido para los empresarios colombianos para acceder al mercado de nuestro primer socio comercial en operaciones seguras y confiables que representarán grandes beneficios en sus exportaciones e importaciones. Con ese acuerdo se espera que la mayor competitividad para las empresas OEA impacte los más de 14.000 millones de dólares que representa hoy la oferta exportable colombiana en productos del agro, así como confitería, manufactura y vidrio. En la más reciente junta directiva de Grupo Sura, los accionistas presentes ratificaron la actual junta directiva.
La Junta Directiva de Grupo Sura no tuvo cambios en sus integrantes en la asamblea extraordinaria celebrada este miércoles 19 de marzo en Plaza Mayor, como segunda convocatoria de la asamblea realizada el pasado 31 de marzo, la cual no tuvo quórum para decidir sobre la elección de Junta Directiva como solicitó el accionista Jaime Gilinski. En la asamblea de 13 minutos de duración, el representante legal de JGDB Holdings, Ricardo Díaz, solicitó a la asamblea que se ratificara la junta directiva actual, vigente hasta marzo de 2024. La asamblea aprobó la propuesta sin ningún voto en contra. Así se mantiene la junta directiva de Grupo Sura, elegida en noviembre de 2022 y con vigencia hasta marzo de 2024. Está compuesta por Jaime Arrubla, María Jimena Lombana, Guillermo Villegas, Ángela María Tafur, David Yanovich, Gabriel Gilinski y Jaime Alberto Velázquez. De esta forma llegamos al final del Peso del Peso. Gracias por conectarse con nosotros y recuerden, nos vemos todos los sábados a la 1:30 de la tarde aquí por el canal Telemedellín.